ello. Pero, ¿qué recomendaciones y cuidados para los padres, también para los educadores? Desvincular los métodos de pago, o sea, que no existan métodos de pagos de acceso a los adolescentes y niños Mantén la derecha. en los celulares de los Tercero, papás, tener toca contraseñas de bocina. los aplicativos para que también se maneje un control de ello. Establecer límites de tiempo y espacio. La idea no es restringirlos, porque sabemos que muchos niños y muchos papás también tienen esa tolerancia a estar, o esa afición a estar en juegos, en videos, pero siempre hay que establecer un tiempo límite y un espacio, fijar horas claras en el uso de las pantallas, mantener los dispositivos fuera de las habitaciones en la noche y también en los espacios de compartir como el almuerzo, el desayuno. Educar sobre el diseño del juego, explicar a los jóvenes que los juegos online y las apuestas están diseñadas para hacer perder el dinero y generar adicción. Fomentar el ocio alternativo, promover actividades físicas, paseos sociales, recreativas, fuera del entorno virtual para que genere una gratificación real. Y buscar sobre todo apoyo profesional a tiempo. Se detecta un patrón de conducta compulsivo y bueno, o se tiene más conexión con el juego, como les mencionaba anteriormente, es importante que se tenga que acudir a un psicólogo especialista en conductas adictivas, no todo psicólogo, para que maneje este tipo de situaciones y acompañe en un proceso, porque puede ser que ese niño y adolescente sea un futuro adicto a los tragamonedas o a otros juegos que le den esa satisfacción y que le genere adicción y que puedan ocurrir problemas que se sobrepasen ello. César Hernán. Perfecto. A ver, Janet, este tema de todas maneras siempre va a causar preocupación porque se reporta casos de que muchos niños, por ejemplo, están ingresando a las apuestas en línea, ¿no? Por ejemplo, ahora se promueve bastante, pues, a través de diversos medios de comunicación, sobre todo las apuestas deportivas. Y este es un riesgo, ¿no? Porque desde el celular rápidamente usted puede poner las apuestas y cuando son, digamos, adolescentes, muchas veces no controlan y comienzan a perder y le agarran pues este gusto a las apuestas y generan pérdidas económicas para la familia, no pueden controlar, problemas psicológicos de ansiedad, que esto de verdad repercute pues en la salud mental del adolescente. Sí, exactamente. Una de las recomendaciones que doy en psicoterapia es que también los padres tengan acceso a los móviles de los adolescentes, en cuestión de saber la contraseña, en cuestión de saber con quién conversan y todo lo demás, y explicarle sobre todo al adolescente, no imponerle, explicarle que hasta que se tenga un uso coordinado, un uso responsable del aplicativo o de los aplicativos móviles o del mismo móvil, se tiene que tener contacto siempre con un adulto que sea responsable de ello. Y dentro del celular también existe un aplicativo, todos los celulares manejan, que es el control parental. Ese control parental te da como una notificación de qué aplicativos está utilizando tu hijo. Hay que buscarlo en los espacios móviles para que ustedes también se descarguen y sepan en qué están entrando sus hijos, en qué están sabiendo, y sobre todo controlar y hablarles de la realidad. No hay que tocar estos temas o pasarlo a la ligera de estos temas puestos y las pérdidas económicas que pueden surgir en la familia, ¿no? De las consecuencias también de esas pérdidas económicas. Hay que ser realistas y también hay que manejar una crianza positiva desde ello, ¿no? Hacer notar que si hay una pérdida, ciertos gastos o ciertas responsabilidades económicas van a verse alteradas. César Hernán. Claro que sí, bueno, todo esto se puede de alguna manera pues prevenir si es que hay la confianza de papá y de mamá con nuestros hijos, ¿no? Y además de que papá y mamá deben siempre pregonar con el ejemplo, ¿no? Ayudar y guiar a nuestros hijos, ¿no? Y es una tarea muy fuerte que le toca a cada padre, a cada madre, ¿no? Y hay veces lo descuidamos y tenemos problemas como estos, como la ludopatía, mi estimado Hernán. Claro que sí, y esto también, César, hace de que el niño pues sea prácticamente, no sea tan sociable, ¿no? Porque no tiene contacto con otros niños de su edad, o los adolescentes no interactúan, están más en el equipo celular, están más jugando ahí algunos juegos de red, pero sin embargo al momento de salir pues a la sociedad se va a encontrarse también solo, y eso es una de las consecuencias que también podría traer la ludopatía, Janet.
Sí, exactamente, el aislamiento social, la falta de habilidades blandas básicas como el saludo, el decir gracias, el de manejar cortesía, también tiene su enlace con este tema porque ya están prácticamente viven dentro de un aparato móvil y eso puede conllevar a muchas situaciones que también son otros trastornos que se ve cuando se tiene estos casos, no solamente la ludopatía, también existe adicción al mismo aplicativo, a los mismo celular, la ansiedad, el aislamiento social, entre otros, ¿no? Entre otros que se tienen que analizar. Todo tiene que ser diagnosticado siempre por un psicólogo especializado en la conducta adictiva o un psicólogo que tenga también conocimiento del manejo de niño y adolescente. Se debe ir. Perfecto, muchas gracias Janet por esta información tan importante y los padres de familia tienen que tomar en consideración este mensaje para que puedan en este caso ayudar a sus hijos que de repente están atravesando o están iniciando en este tema de la ludopatía. Muchas gracias Janet, estaremos en contacto también más adelante con otros temas de interés para las familias de la provincia de Cotabamba, de la región y el país. Un enorme abrazo, que tengan buen inicio de semana, Surfo y la voz de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La psicóloga Janet Cáceres estuvo aquí en Surfo y la voz de todos. 7:47. Bueno, en unos instantes también nos vamos a recibir información acerca de la campaña médica que se desarrolló en la provincia de Grau, específicamente en comunidades del distrito de Progreso. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:48, Guayrecuna, Panaicuna. Bueno, las familias de Cotabamba y Grau van a acceder gratuitamente a atenciones médicas especializadas, medicamentos y servicios de salud, sobre todo salud preventiva, durante los meses de agosto y septiembre, con entusiasmo y con gran expectativa. Las familias en este caso, de diferentes comunidades estarán pues participando en estas campañas médicas. Las Bambas inició el 15 de agosto la segunda ronda de la campaña de salud integral del año, dirigida a comunidades del área de influencia directa de la operación minera. Esta segunda campaña se extenderá durante el mes de agosto y parte de septiembre, periodo en el que se tiene previsto atender a 30 comunidades del área de influencia directa de las Bambas, ¿no? En ese entender, el día de ayer y anteayer se desarrolló pues esta campaña médica en el distrito de, en este caso, Progreso, en las comunidades de Palja, Picosayhuas y de la misma comunidad de Récord. Se han llevado diversas especialidades que han sido pues bien recibidas por la población. Por ejemplo, especialidades como medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, odontología, entre otras, que son de beneficio de la población. Estuvieron presentes también los representantes del Ministerio de Salud, ¿no? Están también los representantes de Minera Las Bambas en esta actividad. Y de todas maneras, pues, felicitar a nuestros amigos de las diferentes comunidades, de la misma manera de Las Bambas, quienes estuvieron adelante con esta campaña, y seguramente al siguiente fin de semana vamos a continuar con esta campaña de salud, mi estimado Hernán. Así es, César, y bueno, ya estamos en contacto también para ampliar esta información de las campañas médicas que viene realizando Minera Las Bambas en coordinación con la Asociación de Desarrollo Las Bambas, a través de la operadora Munaico, quienes llevan adelante esta campaña de salud. Y bueno, ya le vamos a dar la cordial bienvenida a la licenciada Paola Aguilar. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Coméntanos de las actividades de las campañas médicas que viene realizando Las Bambas en diversas comunidades de la provincia de Cotabamba. Buenos días con todos. Muchas gracias por el espacio. Sí, comentarles que el día de ayer estuvimos en Progreso, tuvimos la campaña médica especializada en Progreso, donde hemos tenido una gran acogida. La verdad agradezco a toda la comunidad por darle un espacio y una priorización a su salud, que es tan importante. Hemos tenido más de 200 asistentes a la campaña, ¿no? Más de 523 atenciones por diferentes servicios. Contamos con 5 servicios que son medicina general,
pediatría para los pequeños, ginecología para las mujeres, estamos también con el servicio de odontología, que es tan importante tener una salud bucal hoy en día, hemos tenido medicina interna, que es un servicio especializado donde los adultos mayores han podido tratar sus dolencias. Asimismo, también hemos tenido servicios complementarios, como lo es laboratorio, farmacia, ecografía, que nos permite complementar los hallazgos y tener también una visión más importante y más exhaustiva de las evaluaciones que hemos tenido. Y un espacio muy importante que es sesión demostrativa para la prevención de la anemia, donde enseñamos a las madres a preparar alimentos que sean ricos en hierro para poder prevenir la anemia en nuestros niños, que es tan importante, ¿no? Sabemos que un niño que está con anemia o que está en inicios de la anemia puede no rendir adecuadamente en el colegio y su crecimiento va a ser más lento. Entonces es importante tener estos espacios cercanos a la comunidad para que tengan la oportunidad de poderse evaluar. Nosotros nos acercamos brindándoles justamente este acceso, tratando de disminuir las brechas de acceso a la salud por parte de las comunidades, ¿no? Y eso gracias justamente a la financiación de la minera Las Bambas. Esta semana vamos a estar también por otros distritos, otras comunidades. Tenemos Andrés Salinas Cáceres el día de hoy, en Mara, el día de mañana vamos a estar en Pisacasa. Todas estas campañas se están dando en el puesto de salud de Pisacasa, ¿no? En las comunidades que están cercanas a ellas, como Guaruma, Yuricancha, el día miércoles, y el día jueves con Pongota y Arcospampa. Perfecto, Paola. Estas campañas médicas son importantes para nuestros pobladores de la provincia de Cotabambas, ¿no? Hoy día nos dices que se desarrolla en Andrés Avelino Cáceres y Pisacasa. Nuestros hermanos de estas comunidades, ¿dónde, por favor recálcanos, dónde se tienen que dirigir y desde qué horas para recibir la atención de esta campaña? Perfecto, sí, hoy día estamos en el puesto de salud de Pisacasa. Vamos a estar atendiendo a la comunidad de Andrés Avelino Cáceres. La campaña inicia a las 8:30 y culmina hasta las 5:30 de la tarde. Vamos a tener estos 5 servicios que le comenté: medicina general, medicina interna, odontología, pediatría y ginecología, además de los servicios complementarios como es ecografía. Le pido a la comunidad que pueda acercarse en este transcurso del horario, puedan acercarse solamente con su DNI, es totalmente gratuito. Estamos viniendo especialistas de diferentes partes del Perú, como es Lima, Arequipa, Cusco, ¿no? Son especialistas con mucha experiencia en campañas comunitarias, ¿no? Lo que buscamos es brindar una atención de calidad desde que inicia hasta que culmina la campaña. Perfecto. Tengo entendido que también se está desarrollando la entrega de medicamentos para las personas que de repente por ahí necesiten un tratamiento. Ahora, ¿el servicio de laboratorio también se está implementando? Sí, estamos implementando el servicio de laboratorio. Nosotros tenemos más de 10 pruebas de laboratorio entre triglicéridos, colesterol, descarte de anemia, hemoglobina, ¿no? Para los pequeños, tenemos pruebas de parásitos, ¿no? En heces, en orina. Entonces es un kit, es un combo muy completo de laboratorio que nos ayuda justamente a poder diagnosticar de mejor manera a nuestro paciente y brindarle el tratamiento adecuado. Y como bien dices, tenemos el servicio de farmacia, donde estamos entregando medicamentos totalmente gratuitos, vitaminas y suplementos. Perfecto. Muy bien, Paola, por favor, recálcanos las próximas fechas, los próximos lugares a ser visitados por esta campaña médica impulsada por Las Bambas. Perfecto. El día de hoy, lunes, hasta el día jueves, nos encontramos en el puesto de salud de Pisacasa, donde vamos a estar atendiendo a la comunidad de Andrés Avelino Cáceres el día de hoy, el día de mañana Pisacasa, el día miércoles a la comunidad de Yuricancha y Guaruma, el día jueves a Congota y Arcospampa, el día viernes estamos en el Centro de Salud Mara, donde vamos a estar atendiendo a la población de las comunidades de Mara y Piti. El sábado también el Centro de Salud Mara a la comunidad de Miraflores, y culminamos el día domingo con esta jornada larga de campañas también en el Centro de Salud Mara para atender a las comunidades de San Miguel y Quehuincha. Entonces, por favor, hago un llamado a toda la población que nos está escuchando, que puedan darse un tiempito dentro de sus actividades para priorizar su salud, que es tan importante.
Para el desarrollo de esas campañas, ¿se está coordinando con los centros de salud, de la red de salud de Cotabambas y de Grau? Sí, sí, es correcto. Ahora hemos estado coordinando para la campaña de Progreso y Picosaiguas que nos encontramos el día sábado y el día de ayer domingo con la red de salud Grau, que es de su jurisdicción, y esta semana que vamos a estar en Mara, estamos coordinando con la red de salud Cotabambas. Las redes nos acompañan como supervisores de la calidad de la atención y es importante tener justamente su presencia como ente supervisor de todos los servicios médicos que estamos brindando. Perfecto. Claro que sí, Paola. Y bueno, en cuanto, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones a las personas que van a aproximarse a participar de estas campañas médicas, ¿no? De repente en ayunas, si es que se les va a tomar, en este caso, los tamizajes respectivos, después pueden ir de repente nuevamente a comer algo y luego retornar hacia las demás atenciones en las diversas especialidades que va a brindar, en este caso, Minera de las Bambas, conjuntamente con la asociación y a través de la empresa Munaico. Sí. La recomendación es que vengan en ayunas los adultos para poder pasar por los exámenes de laboratorio, traigan siempre su DNI, es importante para poder registrarlos. En el caso de los niños igualmente, traer su DNI para obtener adecuadamente su edad. Y en el caso de los niños no hay necesidad que estén en ayunas, así que pueden venir desayunando en caso vengan temprano, o por la tarde también el servicio de laboratorio está atendiendo desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Claro que sí, desde las 8:30 desde las 8:30 hasta las 5:30, ¿no? Entonces va a ser importante esto porque la población también se aproxime para poder pasar todo eso, digamos, tamizaje, y luego seguramente ya teniendo los resultados se les entrega los medicamentos respectivos en la farmacia, ¿no? Y esto es de manera gratuita, también se entrega los medicamentos, Paola, ¿verdad? Sí, es totalmente gratuito. Todas las atenciones son totalmente gratuitas. Tenemos un flujo de atención que inicia por registro, pasan por triaje, son derivados a los consultorios donde van a ser atendidos. Cuando ya tengan su diagnóstico, el médico encargado realiza su receta médica y pasa al servicio de farmacia a poder recoger totalmente gratuito sus medicamentos, sus suplementos, sus vitaminas. Se les brinda recomendaciones de cómo deben de tomar sus medicamentos para que tengan un efecto. Claro, Paola. Y bueno, las personas que van a estar ahí participando, de los comuneros que se aproximen a estas campañas médicas, ¿pueden pasar por todas las especialidades? ¿O es que de repente a una o dos especialidades puedan ellos llegar? No, claro que no. Lo que buscamos nosotros es que tengan una atención integral. Eso significa que pueden pasar por más de un servicio. Lo ideal es que puedan pasar por todos los servicios. Entonces siempre los invitamos nosotros, porque es un espacio también de educación al paciente, a la comunidad, de que puedan acercarse a más de un servicio. Entonces es ideal, por ejemplo, que el niño que viene no solamente pase por pediatría, sino también pase por odontología, pase por el espacio de sesión demostrativa, el adulto mayor igual, ¿no? Se ha atendido en medicina general, en odontología, en medicina interna. Así tenemos una atención mucha más integral. Correcto. Muchas gracias por la información, Paola. ¿Algo más de repente para finalizar esta entrevista? Invitar a toda la comunidad, por favor, una vez más, a que puedan acercarse a las campañas. Nosotros estamos viniendo con servicios que usualmente no encontramos en nuestras comunidades para poder justamente facilitarle, ¿no?, este acceso a los servicios de salud. Buscar la salud en la familia es tan importante, de todos los integrantes de la familia, ¿no?, desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Es importante porque eso nos brinda una calidad de vida en nuestro día a día. Entonces los invito a todos para que puedan acercarse estos días. Nosotros estamos esperándolos con los brazos abiertos para brindar este servicio de calidad. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Paola. Un abrazo, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, estuvieron desde la empresa Munaico quienes están a cargo de esta actividad, como es la campaña de salud
en este caso, en las comunidades del área de influencia de Las Bambas. Importante, ¿ah? Muchas gracias a nuestros amigos de Las Bambas por desarrollar este tipo de actividades. Y es preciso señalar que el sábado y el domingo se desarrolla esta campaña en las comunidades de Palca, Picosayhuas y también en la comunidad de Progreso, ¿no? Esto en Progreso, digo, en la comunidad de Récord con Jaca, ¿no? Y estuvo presente en este caso, directora de la Red de Salud de Grau. Estamos hablando de la obstetra Sonia López, quien estuvo encabezando y verificando pues que esta campaña se desarrolle de la mejor manera. Vamos a escuchar las declaraciones de la directora de la Red de Salud de Grau. Estamos hablando de la obstetra Sonia López. Tengan ustedes muy buenos días. Quiero agradecer a Las Bambas por estar realizando este tipo de actividades aquí en nuestra comunidad de Picosayhuas. Nosotros, juntamente con la Red de Salud Grau y Las Bambas, estamos trabajando de manera articulada para poder acercar la salud a la comunidad de Picosayhuas y que toda nuestra población sea atendida en su salud de manera integral, y que nuestras pacientes ya no estén quizá acudiendo hasta Vilcabamba, hasta Chuquibambilla o hasta la ciudad de Abancay, y que ellos tengan esta oportunidad de atenderse aquí en sus propias comunidades. Y muy agradecida una vez más a Las Bambas por haber realizado este tipo de actividades de las atenciones integrales, que esta atención viene acompañado de especialistas como es ginecólogo, pediatra, odontología, nutricionista, ¿no? Y para que nuestros niños estén bien atendidos y también se pueda reducir los temas de anemia aquí en nuestra comunidad de Picosayhuas. Y bueno, también a nosotros como sector salud nos ayuda a coberturar las metas, los indicadores que nosotros tenemos, y qué bueno que se esté haciendo estas atenciones integrales en este primer nivel de atención que tanto nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, muy agradecida. Gracias. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la obstetra Sonia López, directora de la Red de Salud de Grau. Este trabajo articulado entre Las Bambas, el sector público, hace pues realidad este tipo de campañas en beneficio de nuestras comunidades. Tenemos que aprovechar, ¿no? Y la invitación está hecha a todos nuestros hermanos. Hoy día, por ejemplo, en Pisacasa están atendiendo a las comunidades de Andrés Avelino Cáceres, Pisacasa, en el Centro de Salud de Pisacasa. Así que la invitación está hecha. Vayamos a hacernos evaluar, a hacernos un chequeo de nuestra salud. Eso es muy importante. 8 de la mañana con 4 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Ocho de la mañana con 4 minutos aquí en Huillaricuy, Guayaquicuna, Panaicuna. Acucho Iman Casi en Huaracocha, Hernán. Sí, aló, buenos días. Buenos días, señor Hernán. Aló. Aló, papá lindo. Te estamos escuchando. Papacito lindo, mamá, que Huajarilucuiman. Huajaricamo y papá, maimanta Huajaricamo Sianqui, pitas Casianqui. Soy Mara Urayman, Santa Rosa, Guarapare, Anti Urayman, Oaxacanzanes. A ver, papá lindo, Iman Huajarico y Casian. Muchas gracias por facilitar este radio, que radio son con Huajaricusac por motivos de salud, no caballo bendito, monacene, Guarapare, Arabaya, Anti Ocupe. Y mata, a ver, y machata, Jatuishanqui, mata, bendición, caballuta. Caballuta, bendito, monacene. Ya, papá lindo, a ver, Huajaricamo y Janquique, a ver, papá lindo, Iman color casi, a caballo kunata, Jatuita Munasianqui, bendita Munasianqui, y Iman número chama, Huajarizun con Kiman, Maipitarizun Kikoman.
Jujlan, casan caballo, mana, ascat, y no pacto, ni man, ascan, ulalan, casan, hermanos, muy gente, zona, guayquilo, trampichan, que con necesitan man caballo, que Santiago, Huarque, Arabay, Anteo, Cupicasan. Ya, papá lindo, piman tapungkung kaku. Pitas kasian kikani. Ok, nunca Alcides, Olguín Arcos, casi mayoría parte alta, que Maracuna, Rexuan, Rexuan, que dentro del distrito de Mara. Ya está, papá lindo. Entonces, no caico caimanta mat eparisaco guajaricoita. Hueracocha Alcides. Un favor, papacito, mal de salud, Cataricón, en la zapa, que hay triste, allá en que tengo algo de mana, pillit, familia, can, caro, can, en la feira, con caballo, te bendita, monachane, caballo, que pasen, que llegan, como mal que necesitas, caballo, que tengas, que tengo guajaricam, papacito. Papá lindo. May nirachchampi tarik tia kamusen kikang. Kay Santa Rosa, Baracaray, Mara, kay Lodom, Maraman, kay Lodom, Mamona, kay Kulpapampa, Urampi, Casan, Urampi. Ya, papá lindo. Ya, chay número chay kita, no caigo caimanta, huarcaresaco, kay pichara antita munanca caballuchata, Wajamunampa, Ricky, ¿ya? Ajá, aunque el número que papacito, como puede ser 9, 12, 6, 7601. Ya, papá lindo. No caigo caimanta, mate paresaco, huaracocha Alcides. ¿Ya? Con rato, ya vamos a papacito, gracias, que facultas que yo escucho, gracias, papito, un favor, pues, mate paresaco. Ya, papá lindo. Ya, papá lindo. Sí, papá. Suerte con la venta. Un abrazo. Igual, papá. Gracias. A ver, ejecuna panaicuna picunacha caballucha taranticuita munasianquich huaracocha Alcides Holguín, que es Santa Rosa de Huaracaray, Nescamanta, Colpapampa, Chailaduchamanta, Ricky, vendiramos en caballuchanta, que hay salud Nescachapas, Ricky, Kawachikunampa, Ricky, que hay medicamento Nescachacunata, Ricky, Kawachikunampa, Ricky, Mamitacuna, Papitucuna, Amaya con Caruichicho, Picunacha, Anticuita, Munanquichis, que hay caballuta, que hay número chaman Guajaricamuichis, a ver qué hacen, qué número A del señor Alcides Holguín, 912 66 76 01 Jochamanta, Mamitacuna, Papitucuna, Paresonchis, que hay número chata 912 66 76 01 chay número chaman Huajaricamuichis Huaracocha Alcides Holguín Paimerique bendita munasian que hay caballo chata Mamitacuna, Papitucuna, que hay Huajaricamusianco Mink Aricamusianco, que hay Huayra Guasimanta, Pacha Surfu y Yapanchilimaina. Bueno, de todas maneras, pues, hacer el llamado a nuestras autoridades. El señor es ya mayor de edad, necesita la atención médica, necesita también que nuestra autoridad comunal se preocupe, pues, allá en Santa Rosa de Huaracaray, por nuestro hermano Alcides. Hay que darle la mano, ¿no? Son personas que han trabajado por nuestras comunidades. No podemos olvidarnos de nuestros adultos mayores. Así es que, por favor, Mamitacuna, Papitucuna, Chaitariki, Mink Aricamusasco. Por el momento, el señor Alcides, de repente con mucha premura, está ofreciendo en venta pues su caballito, pero también nosotros como vecinos, como pobladores de la comunidad de Santa Rosa de Huaracaray, si vemos la necesidad de un adulto mayor, una persona que nos ha apoyado, que ha dado su juventud por la comunidad, con gratitud también pues hagamos una bolsita, tanto actividad económica que están teniendo en diferentes comunidades y poder ayudarle pues de repente a conseguir sus medicamentos o ayudarle de repente a pasar sus exámenes médicos, ¿no? Eso es parte de la solidaridad y también de la responsabilidad de nuestras autoridades comunales. 8 de la mañana con 9 minutos. Ya empezamos con las joyitas. Los diputados electos en este Congreso 2026 ya van teniendo sus trapitos bien escondidos, sus trapitos sucios sin lavar bien escondidos. ¿Ah? ¿Y dónde sale todo esto? Sale pues en los informes dominicales que realizan diversos medios de comunicación. Ustedes han escuchado de Julián Pérez Malqui, ¿no? El congresista diputado de Juntos por el Perú por la región del Cusco, que hace muy poco estuvo involucrado, denunciado por temas de, en este caso pues de violencia familiar, en fin, ¿no? Bueno, le han hecho seguimiento al señor Julián Pérez Malqui. Y el diputado de Juntos por el Perú había estado preso
por robo agravado en el año 2001. Así lo ha revelado este dominical Panorama. Mire, qué tal joyita. Y esto, y cómo es que elegimos esto, ¿no? ¿Cómo es que elegimos este tipo de personajes para que representen en la Cámara de Diputados? Documentos oficiales presentados por el dominical acreditan, pues en este caso por Panorama, que el actual diputado por Juntos por el Perú cumplió prisión en Ayacucho por sustraer donaciones destinadas a agricultores. Uy, todavía esas donaciones se los habría guardado. El actual diputado por la bancada de Juntos por el Perú, JP, ahí está pues JP, Julián Pérez Malqui, permaneció recluido en el centro penitenciario en el año 2001 bajo cargos de hurto agravado. Reveló así este último domingo el programa Panorama. De acuerdo a la documentación judicial mostrada por el dominical, él, en este caso pues, el internamiento fue dispuesto tras dictarse un mandato de detención preventiva en el marco del proceso por la sustracción de herramientas y maquinarias donadas a las comunidades del sector agrario allá en Ayacucho. Al ser consultado por el reportero de Panorama sobre este periodo de su vida del parlamentario en el que fue recluido, fue preso, el parlamentario no dio las declaraciones. El reportaje precisó que la orden de internamiento en contra del legislador fue emitida el 16 de julio del 2001, cuando el ahora diputado tenía 26 años de edad. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa? No leemos bien. ¿Cómo es que elegimos a personas que ya han sido condenadas, de repente tienen un amplio prontuario pues delictivo y son representantes en el Congreso, son representantes en los ministerios, ¿no? De verdad, causa indignación y todavía siguen con los escándalos. Bueno, ojalá que estas cosas la Comisión de Ética del Parlamento sepa pues sancionar y sepa también juzgar y poner coto a las malas acciones de los diputados y de los senadores, ¿no? Esperemos que se cambie la cara del Parlamento, se cambie la cara del Congreso, porque lamentablemente pues el Congreso es una de las instituciones más desacreditadas del Perú y justamente por personajes que, lejos de hacer noticias positivas, siempre terminan envueltos en escándalos que no ayudan pues a levantar la imagen de este alicaído Congreso. 8:13. Vámonos a las deportivas de inmediato, ¿no? Aquí en el informativo Willaricui, Hernán Zulca está listo con las deportivas y se viene la información acerca de los partidos de la Liga 1. ¿Cómo han quedado estos partidos? Hubo clásico en Cusco, Alianza y Universitario ganaron sus partidos. Todo esto en los deportes. Adelante, Hernán. Ocho de la mañana con 14 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willaricui y bueno, en este caso en su espacio Surfo y Deportes, para darles a conocer toda la información deportiva de la Liga 1 y también de lo que se viene de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Están muy próximos, amigos, en este caso a realizarse y por ello el único equipo que viene representando en los torneos internacionales es el Cienciano del Cusco, que a propósito el día de ayer jugó con, en este caso con su compadre, el Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, amigos oyentes. Y bueno, este partido fue a las 6:30 de la tarde, donde ambos equipos no se hicieron daños. Bueno, salió el cuadro del Cienciano del Cusco con sus jugadores titulares que estuvieron presentes en el gramado, pero sin embargo en el segundo tiempo fue expulsado Michael Zúcar, bueno, con tarjeta roja directa tras la revisión por el VAR, tras una jugada polémica donde pues alza el codo, ¿no? Y bueno, el jugador del pedacito de cielo del Deportivo Garcilaso cae al piso y bueno, se veía por ahí un poquito de lesión y bueno, se tuvo que revisar en el VAR. Y el árbitro decidió sacarle tarjeta roja a Michael Zúcar y bueno, le dejó con 10 hombres al Cienciano del Cusco.
Pero bueno, ahí amigos oyentes supieron manejar el partido del Cienciano del Cusco, un Deportivo Garcilaso que quería ganar también el partido, y bueno, lamentablemente para ambos cuadros no se hicieron daño y el resultado final fue un empate de 0-0. Se repartieron el punto, cada uno se llevó, y con ello también, amigos oyentes, ya se van, en este caso, algunos posicionando en la tabla de posiciones y otros que se van alejando, ¿no? Entonces, amigos oyentes, ¿cómo está yendo en este caso los puntajes en la etapa del torneo clausura? Les contamos aquí, Alianza Lima con 5 partidos. Bueno, ayer se terminó la fecha número 5 y Alianza Lima, amigos oyentes, tiene 11 puntos, va liderando la tabla de posiciones. Le sigue Sporting Cristal con 10 puntos, al igual que Melgar y Deportivo Garcilaso con 10 puntos. Deportivo Garcilaso en el 4º lugar y Universitario también con 10 puntos. Están a un solo punto, amigos oyentes, de Alianza Lima, ¿no? Entonces, amigos oyentes, le sigue en el puesto número 6 el Cusco Fútbol Club con 9, Sport Boys del Callao con 8, Sport Huancayo con 7, en el puesto número 9 el Atlético Grau con 7, el Alianza Atlético con 7, y también en los Chancas C y C, como que por ahí está bajándose un poquito la llanta al Chancas C y C, va con 7 puntos también, y le siguen, amigos, con 5 puntos Comerciantes Unidos y Juan Pablo II con 5 puntos, y bueno, desde el puesto número 14 hasta el número puesto 16 están con 4 puntos, Cajamarca con 4, Club Moquegua con 4, el Cienciano del Cusco con 4, que todavía no sabe de muchas victorias, y le sigue el ADT de Tarma con 2 puntos, y cierra la tabla de posiciones el UTC de Cajamarca, amigos oyentes. Es la tabla de posiciones de lo que corresponde al torneo del fútbol peruano de la Liga 1 en el torneo clausura. Y bueno, amigos, hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, y nos dicen cuándo arranca. El día de mañana arranca, amigos oyentes, también nuevamente los partidos de vuelta por la Conmebol Sudamericana, y será el Deportivo La Recoleta, recibirá al Boca Juniors de Argentina mañana a las 5 de la tarde, y también a las 7:30 de la noche, amigos oyentes, juega el Sao Paulo ante el Bolívar. Bueno, acá tiene más posibilidades de pasar el Sao Paulo, porque recordemos que Sao Paulo le empató al cuadro de Bolívar en Bolivia, y con ello le da más chances, más posibilidades de que el Sao Paulo pase a la siguiente etapa. También, amigos, el día miércoles hay partidos importantes, porque el Atlético Mineiro juega ante el Bragantino a las 5 de la tarde, el Torque también juega ante el Tigre a las 7:30 de la noche. El jueves, amigos, estos partidos se realizan también de manera simultánea algunos, porque el Macará recibe al Santos el día jueves a las 5 de la tarde, Olimpia versus Vasco da Gama a 5 de la tarde también, y el jueves también, amigos oyentes, el partido de vuelta, el Papá de América se va hasta Brasil para poder mantener el resultado y buscar su clasificación a cuartos de final, porque jugará con el Botafogo, un Botafogo que fue en este caso goleado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el Cienciano del Cusco por 6-1. Cienciano tiene una amplia ventaja y ojalá sepa aprovechar este resultado allá en Brasil y con ello sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y bueno, cierra la fecha en este caso River Plate ante Santa Fe. El día miércoles, amigos oyentes, a las 7:30 de la noche. Estos partidos se realizarán, amigos, por la Conmebol Sudamericana. De ahí ya prácticamente se va a definir qué equipos pasan a la siguiente fase de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Y también tenemos más notas deportivas, porque se viene también el torneo internacional de la Conmebol Libertadores. Bueno, ahí ya no tenemos ningún equipo peruano que esté compitiendo en este torneo internacional de la Conmebol Libertadores, pero les damos a conocer a todos nuestros amigos oyentes que les gusta el fútbol para que estén atentos a los resultados, y también seguro por ahí algunos hacen sus apuestas. Mañana juega el Independiente de Rivadavia con el Fluminense, en este caso a las 5 de la tarde. La Universidad Católica juega ante Estudiantes a las 7:30 de la noche, Coquimbo Unido ante Platense a las 5 de la tarde el día miércoles, y también el miércoles juega Cerro Porteño ante Palmeiras de Brasil a las 5 de la tarde. Bueno, hay más partidos porque el Flamengo juega ante el Cruzeiro, dos equipos brasileños que buscarán su clasificación a los cuartos de final. Juega Flamengo ante Cruzeiro a las 7:30 de la noche, el LDU de Quito de Ecuador juega ante el Mirasol el día jueves a las 5 de la tarde.
Y también el Corinthians juega ante el Rosario Central el jueves a las 7:30 de la noche. Cierran, amigos oyentes, estos partidos por la Conmebol Libertadores. Estos son los partidos de vuelta de los octavos de final del torneo de la Conmebol Libertadores. Así es que hay importantes partidos, ¿eh? Para que tú, amigos, por las tardecitas más que todo estés relajadito, tranquilito y viendo tus partidos internacionales. Así es que, amigos oyentes, y bueno, ¿qué está pasando en el cuadro de Universitario de Deportes? Ya con su nuevo jale, Gianluca Lapadula, que se sumó al cuadro crema el día de ayer. Universitario ganó por 3-2 al Fútbol Club de Cajamarca con el gol del Gianluca Lapadula, el bambino, amigos oyentes, apareciendo también con su gol en el cuadro Universitario de Deportes. Y bueno, el cuadro crema también se reencontró en esta oportunidad con el triunfo y se metió otra vez en la lucha por el primer lugar del torneo clausura. Y luego de 2 fechas sin conocer victorias, Universitario de Deportes se reencontró. Por fin era el momento, porque el día de ayer, amigos, ganó por 3-2 al Fútbol Club de Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, donde César Ringa, Alex Valera y Gianluca Lapadula anotaron los goles para el cuadro crema, y esto le permitió sumar 3 puntos al cuadro de Universitario de Deportes. Hay más información deportiva porque el Sporting Cristal también, amigos, goleó por 4-1 al Sport Huancayo y también está a un punto del líder de Alianza Lima. Con 10 puntos se encuentra Sporting Cristal y con ello también está sumando puntos, está acumulando goles también. Y bueno, a los finales los goles también cuentan porque por diferencia de goles hay clasificaciones. Así es que el Sporting Cristal volvió a los triunfos al golear por 4-1 al Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, donde Michael Hoyos, Hernán Barcos y Rafael Ludiger convirtieron los goles que les permiten a los celestes, al equipo cervecero, a llegar a los 10 puntos y meterse en la lucha por el primer lugar del torneo clausura. 8:22, el tiempo pasa volando, ¿eh? No tenemos ni tiempo extra porque ya está con nosotros también nuestra compañera de labores, Catherine Guamán, con las informaciones de los diarios de circulación regional y nacional que traen en sus portadas para el día de hoy, lunes 17 de agosto de 2026. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hernán. Y nosotros nos vamos rápidamente con las principales portadas de los diarios locales y regionales. Así es, primero nos vamos a ir con el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo, que en la portada nos dice: Apurímac en alerta, 55 distritos en emergencia por déficit hídrico. La medida pues busca reducir el riesgo ante el peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027, y es que el gobierno declaró el estado de emergencia en 7 provincias de Apurímac ante el peligro inminente generado por el déficit hídrico previsto por el periodo de lluvias 2026-2027. Esta medida, justamente el decreto supremo número 116-2026 de la PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendarios. Y nos vamos hasta Bancay. Municipalidad lideró simulacro vespertino ante sismo para fortalecer la respuesta ante emergencias. Asimismo, en la columna inferior, el diario El Chasqui nos va hasta Cotabambas. Contraloría detecta favorecimientos a postor para ejecución de obra de agua potable y saneamiento. Y en Chalhuanca, violento choque entre camioneta y motocicleta deja a 2 fallecidos. Y rápidamente nos vamos al diario El Cusco. Productividad laboral peruana entre las más bajas de la región. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Perú se posiciona en el puesto número 24 de 31 economías evaluadas en el ranking de productividad laboral en América Latina y el Caribe. Y es que el Perú, la productividad laboral anual ascendió a los 30.212 por trabajador, con lo que subió pues entre las más bajas de la región de América Latina y el Caribe, incluso superado por Venezuela.
Asimismo, en la parte inferior, en la columna inferior izquierda, nos dice solo el 5% de bienes públicos están asegurados ante desastres naturales. Las brechas son aún más pronunciados entre los gobiernos subnacionales desde 1796. 8 de la mañana con 24 minutos y nos vamos hasta el diario El Sol en Cusco. Colapso de la inversión. Cusco registra más de 12.000 millones en obras paralizadas y frena el desarrollo del sur. El reporte de la Contraloría General de la República revela que deficiencias técnicas, arbitrajes y disputas contractuales mantienen pues congelados estos proyectos estratégicos. Y en la columna inferior, Poder Judicial levanta orden de captura y vigente contra exgobernador regional Jorge Acurio Tito. La disposición judicial se oficializó el pasado 17 de julio dentro de del expediente correspondiente a un proceso por presunta colusión. Asimismo, nos vamos a la parte superior derecha. Terror en Santiago. Cámaras captan a sujetos con machetes y bombardas en enfrentamientos de barristas en Zarzuela. Y nos vamos con los diarios nacionales. Diario El Correo nos pone en su principal portada: sueldo mínimo sobre la mesa. Convocan al Consejo Nacional del Trabajo para debatir el aumento de sueldo mínimo. El ministro del Trabajo, Juan Cheput, estimó que este mismo mes comenzarán pues las reuniones del grupo de trabajos para evaluar el incremento y otros temas vinculados con el sector. Por otro lado, el diario 1 nos pone de portada a la presidenta de la Nación. Keiko da tips de belleza. El país se hunde en inseguridad y problemas como el alza de combustible. Pero Keiko da tips de belleza. Mientras siguen pues ataques a buses y crece el costo de vida, la mandataria revela su rutina para lucir una piel joven. Esto es el colmo, nos dice el diario 1. 8 de la mañana con 26 minutos, nos vamos con el diario Expreso. Sarampión desatado. Más de 1.200 casos confirmados hasta los primeros días de agosto, una cifra que no se registraba desde hace décadas. Adolescentes y adultos jóvenes concentran la mayoría de contagios, mientras que adultos mayores casi no resultan afectados. Y en la columna inferior nos ponen: Lima está abandonada. Candidata aprista a la alcaldía promete mano firme contra la inseguridad, patrullaje, integridad y cámaras modernas. Y nos vamos con el diario La Razón. Keiko aplicará plan Bukele, nos dice. Afirma que su gobierno implementará medidas fuertes para aplastar a la delincuencia. Esta semana presentará pedidos de facultad al Congreso, señala. Además, las Fuerzas Armadas no tendrán el rol decorativo en seguridad y asumirán control de la cárcel, señala nuestra mandataria. Y en Perú 21 nos pone: ministro de Defensa responde a moción de interpelación que busca debilitar la lucha contra la minería ilegal. Belaúnde deja sin argumentos a JP. Anuncia que militares harán control perimétrico de las cárceles y que medida se tomará con un decreto supremo. Así es, nos vamos con el diario El Comercio. Así va la carrera. Candidatos de Lima cuentan con un 16% y el último cuenta con un 8,3% de aprobación, según la encuesta Datum para América TV. Y nos vamos con el diario Gestión. Empleo crece a doble dígito en empresas medianas. A nivel nacional registró un crecimiento interactual del 13.1%, resultado que es más del doble del ritmo de firmas del 51%, a más de trabajadores, que corresponde al 5.9%. También se observó que los puestos de trabajo para los de 45 años a más carece de sostenimiento. Pero este no es el caso para los jóvenes. Y en la parte inferior, Midagri apunta a digitalizar atención al agricultor incorporando tecnología.
Nos vamos rápidamente con el diario El Peruano. En la principal portada de esta página nos pone: en lucha contra el crimen será articulado entre todos los sectores. Mandataria pues anuncia próxima presentación del pedido de facultades legislativas delegadas al Parlamento, y las Fuerzas Armadas asumirán control en el perímetro exterior de los penales, informa ministro de Defensa. 8:30 de la mañana y cerramos con el diario La República. Del total del 77.5% cometidos con arma de fuego, van 105 asesinatos en los 18 días del gobierno de Keiko. Y este fin de semana un sicario mató a una abogada penalista en Pacasmayo, y otros 2 hombres fueron velados en San Martín de Porres y en Villa El Salvador. 8:30 de la mañana, y es así como cerramos las principales portadas de los diarios. Regresamos contigo, Hernán, para cerrar el informativo Huillaricoy. Perfecto, Catherine, muchas gracias por los diarios que traen hoy en sus portadas de circulación regional y nacional. Bueno, amigos oyentes, hasta aquí las informaciones del informativo Huillaricoy, y nosotros nos volvemos a sintonizar el día de mañana desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. 2 horas de información, 2 horas para poder informarnos de lo que viene aconteciendo en nuestras comunidades, en nuestro distrito, en nuestra provincia, la región y el país. Estuvieron el día de hoy compartiendo micrófonos y dando toda esta información Catherine Guamán, Hernán Zulca, César Loaiza, también nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar, William Guamán, la catedral del deporte, ¿no? Entonces ya seguramente mañana también va a estar con nosotros para las informaciones respectivas en Radio Surfui. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricoy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricoy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricoy. Yachtanchis Pataquinin, el cantar de nuestros pueblos.